¿Cómo está? Muy buenas noches, soy Jimena Barbero y le agradezco mucho que nos acompañe en una emisión más de su programa a Fondo. En esta ocasión hablaremos de temas que seguramente le interesan, la economía. ¿A quién no le interesa hablar de dinero y sobre todo cómo cuidar nuestro dinero y por qué está teniendo ese impacto, por qué se está registrando impacto en los precios, que vemos muchos que van al alza? Y para platicar sobre este tema me da mucho gusto darle la bienvenida esta noche a Daniela Valenzuela, ella es economista. Dani, ¿cómo estás? Jimena, buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, Dani, antes de empezar, ¿por qué es importante hablar de economía? A lo mejor la gente dice, ay, pues a mí, ¿por qué me hablan de eso? Yo ni entiendo, ni sé, pero ¿por qué es importante entender el tema de económico y no solo local, nacional, sino internacional? Claro, fíjate, Jimena, que al final todos vivimos la economía día con día, ¿verdad? Vamos a hacer una compra, ya vemos que todo está más caro, entonces entender cuestiones económicas y cuestiones internacionales, por supuesto que va a ser importante para nosotros día a día, pero sobre todo para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo impactan eventos? En este caso, por ejemplo, estamos viendo el tema de la guerra, que a lo mejor la gente dice, Medio Oriente, a nosotros cómo nos va, qué daño nos va a hacer, pero lo estamos viendo ya en el tema de las gasolinas, principalmente en el tema de los combustibles. ¿Cómo se da este impacto en un lugar tan lejano para con nosotros? Fíjate, Jimena, que es muy interesante ver cómo la economía es un efecto dominó. Pareciera entonces que algo tan lejano y que hayan cerrado el estrecho de Hormuz está súper lejos, que nos va a alterar a nosotros día con día, pero tenemos que entender que al final las economías están interconectadas, ¿verdad? O sea, a partir de la década de los 90 vimos que era mucho más sencillo a lo mejor comprar una blusa que estaba en Bangladesh, mucho más barata, y vemos ahora las etiquetas de nuestras blusas, ¿no? Que dicen Bangladesh y que podemos comprar en productos chinos y todo eso. Entonces, era más sencillo, ¿verdad? Comprar en otros lugares y nos dimos cuenta que los costos eran menores. Entonces, después seguimos con este comercio internacional, pero analizamos o vemos que cuando hay un problema en un lugar a lo mejor tan remoto como el Medio Oriente, pues va a tener efectos sin duda en los bolsillos de los michoacanos. Como lo vimos, por ejemplo, también quizá en el COVID-19, que fue también, yo creo que después, antes del tema de la guerra, estuvo en el 19, en el 20, el tema de COVID-19, que también vino y nos pegó muy fuerte. Claro, fueron recesiones económicas, incluso hay como aquí 3 eventos antes de esto que está ocurriendo con Irán, que es lo de la pandemia, que hizo que la economía no avanzara tan rápido, que no tuviéramos tan fácil acceso a celulares y a todo lo que se va produciendo en el mundo. Y bueno, también añadamos el conflicto con Ucrania, Rusia y ahora con Israel-Palestina. Entonces, son eventos que van a tener repercusiones en nosotros, en nuestro día a día. ¿Y cómo impactan justamente en nuestro día a día? Ahorita ya hablábamos del tema de las gasolinas, que si bien hay que decirlo, hay un acuerdo por parte del gobierno federal, me parece que fue el año pasado, no recuerdo si fue el 25 o el 24, para no aumentar la gasolina regular más de 24 pesos, pero vemos que la premium y el diésel van para arriba. Están incrementando. Además del tema de los combustibles, ¿en dónde más estamos viendo este impacto? Fíjate que tenemos aquí una situación muy particular. Cuando cierran el estrecho de Hormuz, nosotros decimos, bueno, a lo mejor nosotros no compramos directamente los combustibles a estos países, sin embargo, por ejemplo, China e India sí lo hacen y nosotros compramos productos de estos países. Entonces, ahí justo es donde vemos temas inflacionarios. Esta alza estandarizada de los precios, lo que vamos analizando es que se hace por importaciones, y eso le llamamos en economía la inflación importada. Es decir, entonces un producto que ahora me sale más caro y que antes podía comprar muy sencillo en el mercado internacional, pues al importarlo está más caro. Entonces,
En México alrededor del 80% de nuestra economía depende de esta interacción con el comercio internacional. Por supuesto, los efectos entonces que tiene vamos a irlos viendo. Ya decías bien tú en las gasolinas, pero también en otros productos que vamos comprando, ¿verdad? Como la ropa, vemos que está más cara, a lo mejor los celulares, la tecnología, etcétera. Como tú decías al principio, ¿no? Este efecto dominó le pega a nuestros socios comerciales y directamente nos pega a nosotros. Efectivamente, incluso esta situación es más grave cuando analizamos que China alrededor del 50% de su petróleo pasa por este estrecho. Entonces, imagínate, ya ahora el gobierno chino está diciéndole a los ciudadanos, seamos más racionales, limitemos nuestro consumo de combustible, pero la realidad es que sí va a tener impacto en los precios de los productos que China hace y los que nosotros le compramos. ¿Y qué tanto se presta también todo este tema en este caso de la guerra, a la especulación? Que pues ahorita todo el mundo habla de aumento en precios y quizá habrá quien aumente aunque ese producto ni siquiera tenga un impacto. Claro, tiene mucho que ver, híjole, al final la economía es mucho de expectativas. Entonces, si yo siento que en el futuro va a subir algo de precio, por supuesto que a lo mejor podremos tomar la decisión de ya sea provisionar o escasear los productos, ¿verdad? Sabemos que en ocasiones si el limón va a estar más caro, pues empiezo a acaparar y sé que en un momento dado voy a poder incrementar el precio del mismo. Entonces, tiene mucho que ver, hay mucha especulación y bueno, de alguna manera así también se mueven los mercados, ¿no? La oferta y la demanda está directamente relacionado con temas de especulación y pues lo que pensamos que en el futuro va a ocurrir. Veíamos hace poco que el INEGI reportaba las nuevas cifras de la inflación. ¿Consideras tú en tu experiencia y en tu conocimiento que podamos seguir viendo un incremento en la inflación, que se va ahorita a quedar estancada? ¿Qué va a pasar en los siguientes meses con el tema de la inflación? Pues la predicción sería que sí va a incrementar. Nosotros vemos datos del INEGI, bueno, dice, cerramos el 2025 con 3.69%. Eso realmente es algo controlado. De hecho, los organismos internacionales piden que la inflación esté en este rango. También es sano, ¿no? La inflación también es sano. Claro. Incluso cuando nosotros hablamos de deflación, decimos que bajen de precio los productos. No es sano. Entonces, a veces tenemos que ver este panorama. Para el 1 de febrero de 2026, ya el Banco de México reporta una inflación del 5%. Entonces, esta situación cobra más relevancia porque estamos viendo que la perspectiva económica para este año no va a ser muy amplia. O sea, estamos diciendo que no vamos a crecer. Hablaban algunos organismos que ni el 1%, entonces ahí están en esos rangos. Entonces, si lo combinamos con una inflación elevada derivado de un conflicto internacional, puede ser preocupante para la economía mexicana. ¿Y cómo le pega esto a las familias? Lo comentábamos al principio, a lo mejor ahorita hablamos de temas de conflictos internacionales, del precio del petróleo, del barril de petróleo que aumenta, de la inflación. Y a lo mejor la señora que nos está viendo en su casa dice, bueno, ¿y a mí cómo me va a pegar en mi bolsillo? Porque al final, pues a nosotros lo que nos interesa es eso, ¿no? Claro. Poder seguir comprando lo mismo porque los sueldos siguen estando igual. No es que digan, mira, subió la inflación, pues te voy a subir. Ganamos lo mismo, pero nos cuesta más caro la vida. Efectivamente, es un punto fundamental el que tocas, Jimena, porque cuando nosotros entonces analizamos temas como el salario mínimo, si bien es cierto, se dijo esta administración que iba a incrementar un 13%, pero entonces vamos al mercado y vemos que el jitomate está carísimo, ¿verdad? Ya no nos alcanza entonces igual, aunque hayan estos ajustes. Entonces, cuando nosotros vemos temas de inflación, pues al final podrá ser muchas cifras, pero la realidad es que los salarios no están subiendo en esa proporción o tendrían que hacerlo. ¿Quién va a ser el que paga todo esto? Pues el consumidor final, en este caso las familias, quienes dicen, híjole, ya no me va a alcanzar para determinado estilo de vida, y ya no digamos pues para lujos, ¿verdad? Sino para cuestiones básicas, para todo lo que la canasta básica tendría que alcanzarnos para consumir nosotros. Entonces, ahí es justo el punto y es donde encontramos que está el bienestar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos acceso a más bienes y servicios
con el mismo sueldo o los incrementos que nos están diciendo. ¿Qué es lo que más sube? ¿Qué es lo que tiende a subir más cuando la inflación sube? Los productos que principalmente suben. Generalmente pues son los productos básicos, si es que no se tiene a lo mejor un control. Luego a lo mejor vemos que el precio de la tortilla, ¿verdad? Que es básica para nuestro consumo. Lo vemos con las gasolinas. Ahorita comentabas muy acertadamente que pues hay un rango que nos dicen, bueno, no va a pasar de aquí, pero bueno, este subsidio que está llevando el gobierno federal, si siguen estas presiones inflacionarias a nivel mundial, va a ser insostenible. O sea, ahorita ellos hablaban de un 24.08% estar controlando el precio de la gasolina. Y si a eso le añadimos que el gobierno tiene ahorita unos objetivos pues de programas sociales, de obras públicas, ¿de dónde va a salir, verdad, todo para controlar las cuestiones internacionales? Porque además lo de este pacto que se hace con los gasolineros es la regular. Pero sube el diésel y el diésel ha subido bastantito y el diésel es el que por lo general mueve el transporte de carga. Efectivamente, la gasolina premium no se diga, a lo mejor si alguien tiene determinados objetivos, pues menos va a poder comprarla, ¿no? Y esto es muy importante, lo comentas muy acertadamente porque vemos que nuestro estado, pues es un estado agrícola, ¿verdad? Michoacán tiende a incluso exportar productos agrícolas, entonces pues esta parte de la transportación y esta parte de cómo llegamos a los mercados van a ser presiones sobre los productores y no solo eso, sino presiones para los consumidores. Y pues si vemos más a largo plazo, si tú te llevas esto a los mercados internacionales, ya llevas deficiencias por tener un costo de transporte tan caro. Y bueno, y ahorita hablando del campo también le sumas el tema de los fertilizantes, que también con el tema de la guerra impacta. Efectivamente, ¿verdad? Desde el conflicto Rusia-Ucrania, los productores vieron que los fertilizantes incrementaron de precio de una manera exorbitante, entonces eso hace presión, ¿verdad? Para los productos pues que ellos nos venden. Y esto hablando de los productos básicos. Ya ni se diga el tema de servicios de lujo, de viajes, a lo mejor de una salidita quizá al cine, que te voy a decir, yo tenía mucho tiempo ya sin ir al cine y el otro día fui y dije, ¿en qué momento es tanto una salida al cine? Efectivamente, no, antes era muy sencillo como que, ay, y aprovecho un combo, y la verdad es que ahora lo piensa uno o dos veces para ir a darse esa diversión, y es necesario para nosotros, ¿no? No todo se trata de trabajo, ni todo se trata de a lo mejor salir de lo básico, necesitamos servicios de recreación, eso es, insisto, parte del bienestar de las familias. A lo mejor te gusta el cine, pero habrá quien les guste otro tipo de entretenimiento y ahora va a ser más complicado, ¿no? Ahora todo el tema de los conciertos y eso cómo se ha hecho tan difícil. Pues incluso una salida a comer, que también ya ves los precios en las cartas y dices, y muchos impagables. Es demasiado, ¿verdad? Vas a tu restaurante de toda la vida de confianza y de repente dices, ¿en qué momento subió tanto un taquito que me comía muy barato? ¿Cómo en cuánto suben más o menos los precios así en establecimientos a raíz de los ingresos? Vuelvo a lo mismo, no sé qué tanto también pues es el tema de la especulación y de que se agarran de, pues todo está subiendo, pues dale, tú dale para arriba. De ahí, y claro, otros temas también políticos que impactan en los comercios, ¿no? Pues de acuerdo con estadísticas generales dicen que el 5% en febrero, pero yo pienso o calculo que la predicción para marzo va a estar todavía, va a haber más presión inflacionaria. O sea, todavía esperamos, bueno, marzo ya se nos está yendo, ya, pero digo, que van a dar los resultados apenas de marzo, de cómo fue el aumento. Pero empieza abril, viene la vacación, ¿podemos esperar todavía aún más aumentos? Así es, y más si está pues todo este conflicto internacional, porque decimos, este efecto dominó sí va a pegar a los productores y a lo mejor si llegan pues con limón más caro, eso naturalmente los restaurantes, en este ejemplo, van a subir de sus precios sin duda. ¿Y qué tanto puede también impactar el tema de la negociación del tratado con México, Estados Unidos y Canadá? Fíjate que justo ese es un punto importante porque nosotros cuando analizamos, realmente nosotros no compramos a Irán y a países del Medio Oriente gasolina ni productos procesados. El 90% de las gasolinas que se importan vienen de Estados Unidos.
un poco Canadá, con esto del TMEC que comentas. Entonces ahí hay una cuestión que por eso a lo mejor tan directamente no lo estamos viendo, como los filipinos que ya no tienen gasolina u otros países asiáticos. Sin embargo, pues al final estamos a disposición de lo que ocurre en la economía norteamericana, y las cuestiones, hay que decirlo, esto es un tema político pero que está trascendiendo a lo económico. Entonces, pues a lo mejor podríamos voltear a ver otros socios comerciales, pero la realidad es que estamos un poco ahí atados, ¿verdad? Sí. Yo veía para esta entrevista así de que sí le compramos a Brasil y le compramos a España e Italia, pero son cosas mínimas, o sea, el 90% es con Estados Unidos. Porque se dice fácil, ¿no? Pues hay que voltear a ver otros mercados, pero pues no son enchiladas. Exactamente, y aparte veamos todo lo político que está detrás, ¿no? Ya veíamos cómo el año pasado, pues, el gobierno de Donald Trump nos decía de que les vamos a poner aranceles si hacen esto, y todas esas repercusiones que sin duda tienen que ver y tenemos que repensar. Y bueno, también no se diga el tema de toda la clase que trabaja en Estados Unidos y que manda remesas. Entonces, de alguna manera nos tienen agarrados pues de las manos en ese sentido. Dani, vámonos a una pausa y cuando regresemos no se vaya porque vamos a hablar, bueno, ya hablamos de todo, las repercusiones, pero ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para pues que no nos pegue tanto, para sufrir la menor afectación posible? Vámonos a una pausa y regresamos. ¿Dónde está Mega Noticias? Megacable App. Espera, aquí estamos, seguimos en el 151, ahora con cortes informativos de 6 de la mañana a 11 de la noche. Todo lo que necesitas saber en 10 minutos, la mejor información sin rodeos. Sintoniza Mega Noticias Morelia. Agrega Netflix a tu paquete a un superprecio. Imagina a tu familia compartiéndolo todo, memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Megamóvil tiene algo nuevo para ti. Ahora con planes desde 100 pesos, disfruta de navegar por internet y usa tus redes sociales sin límite, además de llamadas y mensajes ilimitados. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega. No sé qué hacer, se me corta el internet todo el tiempo. ¿Y estos reclamos de cuántos años son? ¡De esta semana! Tranquila, contratada y conectada. Si no estás conforme con tu compañía de siempre, conéctate con nosotros. En Mega estamos buscando clientes como tú. Oye, Charbel, ya deberíamos de comprar un Smart TV, ¿no? Ya la tienes. En esta tele podemos ver Netflix. Ajá. Y Disney Plus, y HBO Max, y Prime, y YouTube. ¡Ya lo tengo! Con la caja digital de XP Plus podemos ver las principales plataformas de streaming, porque es tecnología Android TV. Y con Mega tenemos las mejores tarifas y el mejor internet. Eso sí es ahorro, ¿eh? Y sin comprar otra. Ya lo tienes, es XP Plus. ¡Úsalo! Domicilia tus servicios Mega con cargo a tu tarjeta de crédito o débito hoy mismo y recibe más velocidad y una mejor tarifa. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar en Mega Noticias. Esta noche hablamos de economía, del impacto que tiene la situación geopolítica, la situación internacional en su bolsillo, en mi bolsillo, en el bolsillo de todos los mexicanos, de todos los michoacanos. La buena noticia es que hay manera y forma pues de evitar que este impacto sea muy fuerte, y aquí está con nosotros hoy Daniela Valenzuela, ella es economista, ya nos platicaba el impacto y ahora nos va a dar algunas recomendaciones, algunos consejos desde su experiencia en temas económicos de cómo evitar este impacto justamente. Sí, mira, Jimena, creo que a lo mejor vemos entonces de que no cómo me va a afectar, si va a tener repercusiones. Creo que al final, pues, hay que ser racionales. En economía decimos mucho, hay que ser racionales, y esto tiene que ver con que nuestros patrones de consumo los vayamos cambiando, modificando, ¿no? Si estamos viendo ahorita
el conflicto internacional muy enfocado a lo de la gasolina y el petróleo, pues entonces a lo mejor viajar lo necesario, utilizar el combustible de manera pues más óptima, ¿verdad? A lo mejor utilizar el transporte público, en caso muy concreto justo del tema de las gasolinas. Esa sería mi primera recomendación. Otra, pues a lo mejor entender que si hay cuestiones pues que no deba gastar en este momento y ser un poco más previsor para el futuro, pues hacerlo, ¿no? Ya habrá momento para poder darnos estos lujitos, pero creo que en este momento sí es importante pues que pensemos en ahorrar, en el ahorro de las familias, no lo que no voy a consumir, no lo voy a entonces estar gastando. ¿Cómo dicen eso de que si vas a comprar algo te esperes? No me acuerdo cuánto tiempo es, si un día o una semana. Si cuando pasado ese tiempo todavía crees necesitarlo, va. Si no, pues es que era un capricho. Efectivamente, ¿no? Las compras luego que uno hace en la madrugada de que lo necesito. No, o sea, piénsalo, reflexiónalo. También en algún momento platicábamos con tu equipo de algunos, tips que te dicen, ¿no? Bueno, a lo mejor un producto que puedas pagar a meses sin intereses, pero ya no lo vas a disfrutar en el futuro, pues no lo hagas, o sea, mejor haz el gasto en ese momento, si es que es muy necesario. Entonces, sí también esto como un tema incluso psicológico, ¿verdad? De no tener la presión, y si vemos que la situación internacional está complicada, pues no tengamos la presión en nuestras casas de a lo mejor un gasto innecesario. Y al momento, por ejemplo, de ir al supermercado, habrá quien diga, pues voy y lleno el carrito y se gastaron ya la quincena y a lo mejor se compraron cosas pues que no se necesitaban en ese momento, que se compró tanto que se echa a perder en la casa. Ah, sí, efectivamente. No, evitar todo eso, ¿verdad? Incluso hasta por una cuestión moral, pero también por una cuestión de pues para que a lo mejor si uno va y hace su listita y ve exactamente lo que va a consumir, pues puede ser un poco menos atrabancado y llevar a así ese tipo de compras. O comparar precios, ¿no? También la realidad es que pues a lo mejor si yo sé que en el mercadito me va a salir más barato algo, pues ahí lo compro y en el súper tal cosa. Entonces, ese tipo de decisiones a la larga pues son óptimas para el bolsillo de todos. Hacer su menú semanal, que funciona, ¿eh? Hacer su menú semanal que va a necesitar 3 zanahorias, 2 chayotes, una calabaza y solo se compra eso, por lo menos mientras estamos en esta situación internacional. Claro, ya habrá momento de que a lo mejor poder derrochar y poder comprar un producto que es un lujito. Claro, y psicológicamente está bien, para eso trabajamos, pero en este momento a lo mejor lo que es la recomendación en lo que está el conflicto internacional, pues sí sería ser un poco más previsores. Oye, y por ejemplo, con las decisiones que acaba de tomar la decisión el Banco de México de bajar las tasas, ¿cómo impacta también eso en el momento de pedir los créditos y todo eso? Fíjate que es muy interesante ahí porque en realidad la política monetaria, lo que hace el Banco de México, lo hace moviendo la tasa de interés, ¿verdad? Entonces vemos que ahora nos va a salir más barato comprar un carro, a lo mejor una casa. Sin embargo, aquí viene la contradicción. En temas de tasa de interés, cuando disminuyen la tasa de interés es porque ya no están controlando la inflación. Más o menos te explico un poco cómo funciona aquí. El Banco de México dice, ok, yo si subo la tasa de interés, voy a hacer que los ahorradores tengan más incentivos, ¿verdad? Para no estar gastando, no estar derrochando, tengo menos dinero en la economía circulando, entonces quito presión inflacionaria. Y entonces la semana pasada, justo el Banco de México dice, voy a bajar la tasa de interés al 6.75%. ¿Cuál sería el mensaje para los ahorradores? No ahorren. Te conviene más entonces andar gastando y andas bien a gusto y todo eso. Entonces, la tasa de interés aquí no está siendo correcta la aplicación, o bueno, al menos, y aquí quiero ser muy enfática en esto, al menos lo que dice la teoría económica, tendrían que haberla subido para haber controlado estos temas de la inflación. ¿Qué fue lo que pasó en COVID, no? Efectivamente, o sea, en ese momento decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer que los ahorradores tengan incentivo para sacar dinero de la economía, para que estén trabajando su dinero, y no fue así en este momento. Entonces, incluso
es muy interesante. El Banco de México generalmente toma estas decisiones con función a lo que lo hace la Fed en Estados Unidos, y la Fed todavía no había tomado la decisión de bajar la tasa de interés. Entonces, podría ser un poco arriesgado esta decisión que se tomó en temas monetarios, considerando el conflicto internacional. ¿Y no es más bien también un tema político? Pues creo, por el supuesto. tema del Banco de México de... En teoría, pues tiene la autonomía, ¿verdad? Ajá, ellos nos controlan, ellos nos controlan ese tema del dinero para que no haya mucho y para que no hablemos de millones de pesos como en algún momento de la historia de México ocurrió en una transacción muy sencilla. Sin embargo, pues por supuesto que son políticos, pero bueno, creo que todo este conflicto es político al final. Porque el momento de bajarla, pues el mensaje es, pues estamos bien, por eso el Banco de México sigue bajando. Efectivamente. No sé si fue más bien como eso para decirnos, estamos bien, no se preocupen, podemos seguirla bajando. Podría ser, incluso también hablando de la teoría económica, se dice que cuando, por ejemplo, suben la tasa de interés, eso limita las inversiones, pero digamos de capital físico. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero poner un puesto de esferas navideñas, pues voy y pido al banco, ¿verdad? Entonces el banco me dice, te presto a tal tasa tomando la tasa de referencia. Pero si yo veo que es una tasa muy amplia, muy elevada, voy a decir, no tomo este préstamo y entonces no hago mi empresa de esferas navideñas, teniendo efectos a lo mejor que ya no di el trabajo necesario. Todo en la economía es el efecto dominó, ¿verdad? Entonces por eso hay que entenderlo muy bien. Entonces justo eso, a lo mejor ellos tienen miedo de que las inversiones pudieran retenerse si hay una tasa de interés muy alta. Sin embargo, pues aquí vamos a ver entonces qué va a pesar más, ¿verdad? Si el conflicto internacional, las presiones inflacionarias o las inversiones que se puedan hacer en el país. Pues habrá que ver ahí. Pero bueno, regresamos al tema de los consejos. Hablábamos ahorita de preferentemente no endeudarnos, de cuidar nuestro dinero, de hacer en el súper nuestra lista. Está todavía muy lejos, pero pues ya estamos a unos meses del regreso a clases también. Ir ahí haciendo, no sé si un colchoncito para evitar pues el golpe duro en agosto. El desembolso, ¿verdad? El desembolso. Sí, también entender, Jimena, que pues las familias pues no son culpables ahorita de esto que está pasando, claro, pero sí tenemos que adaptarnos a lo que esté ocurriendo y estar informados, porque al final creo que eso nos va a dar armas para cualquier cosa que ocurra en el futuro y, como dices tú, tener un colchoncito para lo que se ofrezca, ¿no? Entonces, sí, tienes un punto ahí importante y un consejo valioso para las familias michoacanas. Entonces, me gustaría profundizar, ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero sí en este tema de el colchoncito, porque muchas veces ese colchoncito, justamente ese fondo de emergencia es el que nos puede ayudar en estos momentos complicados a nivel global. Efectivamente, por ahí a veces dicen, no, pues de tu salario toma tanto y así, pero bueno, este mensaje no solo va para las personas que tienen un salario, ¿verdad?, seguro, algo que les llega, sino a lo mejor los emprendedores, también a lo mejor un 20% de tus ganancias, guárdalo. Incluso platicábamos hace unos meses aquí con ustedes de cómo podíamos entonces, con ese colchoncito que nos vamos haciendo, darnos nuestros lujitos al final de año, ¿no? Cuando en temas de posadas y que los intercambios y de Navidad y todo eso, podamos tener la mentalidad de que, ok, ya lo trabajé, lo puedo gastar, y no solo entonces para temas de final de año, sino para cualquier emergencia que pudiera ocurrir. Y que ya viene la utilidad, también a cuidarla. Exactamente. Sí, claro, para los asalariados ya viene su reparto de utilidades, ¿verdad? También, entonces, seamos lo más inteligentes y consumidores racionales. Dani, pues, ¿qué concluyes esta noche? Es momento de despedirnos. Bueno, primero volver a agradecerte, muy contenta de estar aquí contigo. Quiero concluir entonces que pues el conflicto internacional, pues al final fue una cuestión complicada, estamos teniendo repercusiones. No olvidemos pues que también esto tiene que ver con las decisiones que toma el mandatario de Estados Unidos, y a lo mejor yo quisiera pensar que al ser un año electoral pudiéramos poner un fin por este tema de pues que ya van a haber elecciones en Estados Unidos, y entonces todas estas cuestiones que ha venido arrastrando Estados Unidos, cómo nos están impactando. Y bueno, ojalá eso sea una suficiente razón
pues para que entonces podamos ahí tener más calma, ¿verdad? Y que no suba incrementando el precio del barril. Y bueno, mi otra conclusión para las familias: seamos consumidores racionales, pensemos bien en nuestros gastos, y pues creo que en términos generales sería yo lo que pudiera decir. Daniela Valenzuela, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Jimena, muchas gracias a ti, a tu auditorio, y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias también a usted por acompañarnos. Y ya lo sabe, nos vemos aquí la próxima semana en una edición más de su programa A Fondo.